Bien, en el capítulo 9 vamos a ver algo que se conoce como estimación e intervalos de confianza. Algo muy importante porque siempre van a entrar en el examen. Puede entrar alguno de estos tres. El primero es un intervalo de confianza cuando vamos a utilizar Z. Luego el segundo es un intervalo de confianza cuando vamos a utilizar T. Y este es un intervalo de confianza de acuerdo a la proporción poblacional. Me tomé la tarea de escribir los datos importantes a tomar en cuenta en cada uno de ellos y vean en Z lo que sucede. Se utiliza esta fórmula cuando conocemos la desviación estándar poblacional. La desviación estándar es esta. Es decir, que en el ejercicio a mí me tienen que aclarar que me tienen que dar la desviación estándar poblacional, si no, no puedo usar Z. Ahora bien, para calcular esta Z que está acá, vamos a realizar los siguientes pasos. El nivel de confianza que me brindan en el ejercicio, por ejemplo, un 90%, un 95%, se divide a la mitad y estos resultados nos va a dar una probabilidad, como las probabilidades que nosotros vimos en la sopa de la tabla de Z, todas las que estaban en la sopita. No los valores de Z, sino las probabilidades. Ahora, con esa probabilidad, ahora nosotros vamos a hacer lo contrario a lo que veníamos trabajando en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Ahora vamos a partir de la sopa de probabilidades y buscar a cuánto equivale el valor de Z relacionado a esa probabilidad. Ahorita lo vamos a ver. Con T, yo solamente puedo usar T cuando no se desconoce la desviación estándar poblacional. Ven que de hecho aquí no sale sigma, sino que sale S. Y en contrario a que no vamos a tener sigma, vamos a tener S, que es la desviación estándar de la muestra. Para calcular T, este T que está acá, voy a realizar los siguientes pasos. Al tamaño de la muestra, por ejemplo, que nos brinda el ejercicio, siempre lo voy a restar 1 para obtener la columna de los grados de libertad. Seguidamente me voy a la página 649, que es la tabla TestStudent. Me voy con los grados de libertad obtenidos y en el nivel de confianza proporcionados, de manera que obtendré a cuánto equivale T. Con respecto a la proporción de la población, esto es bastante fácil, tienen que decirme la palabra proporción para poder aplicarlo y la fórmula para poder aplicar la proporción, esta que está aquí en la fórmula general, esto es como una mini fórmula dentro de la general, ¿lo ven? Para averiguar P es X entre N, el valor de X proporcionado entre el tamaño de la muestra, que es como decir una proporción exactamente a cómo se trabaja en estadística 1. Entonces vamos a resolver un ejercicio con cada uno de ellos tomando en cuenta sus características y la forma de aplicarlos. Vean que aquí cada una de las fórmulas tiene un más y un menos. Eso significa que cada uno de ellos va a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Tomamos fotografía y vamos a los ejercicios. El ejercicio 14 indica lo siguiente. Se selecciona una muestra de 250 observaciones de una población normal, en la cual la desviación estándar poblacional, y vean que si a mí me dan la desviación estándar poblacional, inmediatamente la fórmula de los tres intervalos de confianza que tengo que aplicar es la de Z. Si a mí me dijeran la desviación estándar muestral, es T. Si a mí me dijeran la proporción, es P. O si incluso a mí no me dicen en un ejercicio que sea la desviación estándar poblacional, yo tengo que asumir que es la de la muestra, entonces no puedo aplicar Z, sino que aplico T. Muy bien, entonces dice, es de 25 y la media de la muestra es de 20. Como un punto A, determina el error estándar de la media y en el punto B construye un intervalo de confianza del 95% para la media de la población. Entonces vean que aquí dejé Z para que veamos los pasos mediante los cuales se realiza. Vamos a ir anotando todos los datos que nos brinda el ejercicio. Recuerden que tenemos que ir ubicando cada uno de ellos. En la 14 nos dan una muestra N de 250. Pongámosle que en la 14 vamos a utilizar intervalo
con Z. ¿Por qué? Porque se conoce la desviación estándar poblacional. Porque se conoce sigma, que es la desviación estándar poblacional. N es igual a 250. La desviación estándar poblacional, sigma, es 25. Y la media de la muestra, que es X barra, es igual a 20. Como un punto A hay que calcular el error estándar de la media. Para eso hay una formulita, chicos, y esa fórmula está en la página 236. Error estándar de la media. Sigma con un subíndice de X barra es igual a la desviación estándar dividido entre el tamaño de la muestra. Ese es el error estándar de la media. Entonces sustituimos valores. Sigma 25 dividido entre la raíz de 250. Eso nos va a dar 1.581. Esto es súper fácil, o sea, es simplemente aplicar una formulilla ahí. Ahora, en el punto B nos piden construir un intervalo de confianza. Con un nivel de confianza de un 95%. Entonces, vean cómo tienen que trabajar esto. Pongamos aquí que el nivel de confianza es del 95%. Ya sabemos que tenemos que aplicar la fórmula de Z porque conocemos la desviación estándar poblacional. Ahora, para ubicar o poder calcular esta Z, tenemos que seguir una serie de procedimientos. Vean lo que dice. Se divide el nivel de confianza a la mitad. Este 95% tengo que dividirlo entre 2. Entonces, llegamos y metemos 0.95 o 95% entre 2 y eso nos va a dar una probabilidad. .475. Ahora aquí, de acuerdo a lo que dice ahí, más bien vamos a hacer lo contrario. Entonces para eso les voy a enseñar el libro. En la tabla de Z, que es en la página 647, vamos a hacer lo siguiente. Ahora ya no nos vamos a ubicar aquí, sino que nos vamos a ubicar en toda la sopa de probabilidades. Y en toda esta sopa tenemos que buscar esta probabilidad, 0,475. La buscamos, busquémosla por aquí. 0,473, 475, 4750, aquí está. Entonces, vean lo que tienen que hacer. Está hacia vertical, está en el 6. Y en horizontal, 0,4750 pega en 1.9. Entonces, el Z que estamos buscando es 1.96. Es al revés a lo que les había explicado en los capítulos anteriores. El Z equivale a 1.96. Ese es el que ocupamos en esta fórmula de intervalos de confianza. Eso es muy importante, que no se confundan con lo otro, porque recuerden que en los capítulos anteriores más bien nosotros averiguamos Z y de este Z buscábamos la probabilidad. Ahora es de la probabilidad a buscar Z. Muy bien. Con ese valor de Z ya podemos montar la fórmula. Y esas fórmulas van a venir una negativa y una positiva, porque uno va a ser un límite inferior, el negativo, y un límite superior, el positivo. Entonces ven qué interesante, calculemos el límite inferior. Ponemos la fórmula,
X barra menos Z que multiplica a sigma dividido entre la raíz del tamaño de la muestra. Sustituimos valores, entonces acá X barra lo tenemos aquí, 20 menos Z, que lo calculamos en esta parte, 1.96, por sigma, que es 25, dividido entre el tamaño de la muestra, que es 250. ¿Lo ven? Ahí es donde vamos a obtener el límite inferior. El límite superior, volvemos a copiar la fórmula, pero ahora con más. Entonces sería 20 más 1,96 por 25 dividido entre la raíz de 250. Así es como se calculan los intervalos de confianza. Si nosotros metemos todo eso a la calculadora, el límite inferior, siempre pónganle en unos dos decimales, va a ser 16.90 y el límite superior 23,09. ¿Lo ven? Entonces eso es simplemente lo que ustedes tienen que llegar a hacer en el ejercicio. En términos de interpretación, es importante saber lo siguiente. Ya les digo. Un ejercicio como este entra exactamente igual en el examen, chicos, entonces, y usualmente es el último o el antepenúltimo del examen, entonces, y vale muchísimos puntos, esos de intervalos de confianza. Y si ustedes lo ven, solamente es tener cuidado, saber cómo calcular Z, saber cómo calcular T y saber cómo calcular P. Entonces, vean cómo sería la interpretación de acuerdo al nivel de confianza. Entonces nosotros podemos decir que el 95% de las veces la media poblacional se encontrará dentro del intervalo y el 5% restante que no está ahí, ¿verdad? Para completar el 100, estará fuera del intervalo. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un error de muestreo, que es lo que pasa cuando yo estudio solo una parte de la población. Entonces, repito, ¿qué quiere decir esto? Que con una confianza de un 95%, las estimaciones o lo que yo quiera calcular se van a encontrar en este intervalo. Mientras que el 5% restante, por error de muestreo, no se va a encontrar en este intervalo. Esa sería, digamos, una de las interpretaciones. Bien, tomamos fotografía y vamos con uno para calcular T. El ejercicio 15 nos indica lo siguiente. AC y XYZ son dos grandes empresas ubicadas en el centro de Toledo, Ohio. Contemplan ofrecer de forma conjunta servicio de guardería para sus empleados y como parte del resultado de viabilidad del proyecto, desean calcular el costo medio semanal por el cuidado de los niños. Continúa diciendo, una muestra de 10 empleados que recurren al servicio de guardería revela las siguientes cantidades gastadas la semana anterior. Entonces aquí los puse en pizarra: 107, 92, 97, 95, 105, 101, 91, 99, 95 y 104. Construyan intervalo del 90% de la media poblacional e interpreten el resultado. Entonces les voy a explicar este ejercicio en primera instancia por qué es con T. ¿Por qué es con T? Porque nosotros no nos están brindando ningún dato poblacional. No tenemos la desviación estándar poblacional, sino que cada uno de estos datos son datos de la muestra, de una muestra total de 10. Entonces, no vamos a tener la desviación estándar ni el promedio poblacionales, sino cada uno de los muestrales. Y vean que todavía este ejercicio lo complican un poco más, porque a nosotros no nos están dando ni X barra, ni la desviación estándar muestral. Entonces hay que calcularlos. Vamos a ir anotando una serie de datos y para calcular el promedio muestral y la desviación estándar muestral, voy a enseñarles cómo ingresarlo a la calculadora. Eso es un tema visto en estadística 1, el paso por paso. Sin embargo, aquí no es tan evaluado, pero tienen que repasarlo, cómo hacer el paso por paso. Yo se los voy a enseñar cómo es en calculadora.
Porque si me pongo a enseñarles cómo sacar la desviación estándar, sería como ver dos clases completas. Entonces es importante verlo de esta manera. Los datos que nos proporciona el ejercicio, primero es una muestra de 10, ¿verdad? Que son estos que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, datos, n es igual a 10. Y esto es un intervalo de confianza con t, porque no se conoce la desviación estándar poblacional. No se conoce sigma. En su lugar tenemos S. Que es la desviación estándar de la muestra, y esa sí la podemos calcular. Nos dicen que construyamos un intervalo de confianza con un nivel del 90%. Nivel de confianza %. Pero ven qué interesante, chicos. El único dato que nosotros tenemos de la fórmula es el n. No tenemos ni x barra, ni t, ni s. Entonces cada uno de ellos hay que averiguarlos. ¿Cómo se averigua x barra? Va a ser la sumatoria de todos los valores de x dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todos estos y dividirlos entre el tamaño de la muestra. 107 más 92 más 97 más 95 más 105 más 101 más 91 más 99 más 95 más 104 y todos ellos dividido entre el tamaño de la muestra, que es 10. Eso nos va a dar cuántos x barra. Entonces hagámoslo en la calculadora. Ustedes lo ingresan y ya les pongo el resultado en pantalla. Entonces, si nosotros ingresamos ese resultado a la calculadora como si fuera pata, ¿verdad? Porque esto es haciendo la pata. El resultado sería 98.6. Ahora quiero enseñarles cómo sería este ejercicio y cómo calculamos x barra, pero en el modo estadística. Y aquí es donde mi mamá también me va a ayudar. Entonces, aquí tenemos la calculadora y vamos a seguir los siguientes pasos, valga la redundancia. Entonces ahí creo que se ve ahí va a estar lo más claro posible. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle mode 3, que es el modo estadística, y le vamos a apretar donde dice 1, que es una variable. 1. Mode 3, Mi amor, 1. apretaste 7. ¿No? Ok. Mode 3, 1. Ahí está. Entonces ven que son, ahora él les va a pedir todos los valores de x, que son estos que están acá. Entonces vamos a ir ingresando cada uno de ellos. Vamos a ver, sería 107, le damos igual. 92, le damos igual. 97, igual. 95, igual. 105, igual. 101, igual. 91, igual. 99, igual. 95, igual. 104, igual. Y vean que se cumple, que son 10 valores de x. Ahora le vamos a dar AC, va a quedar como un 0 aquí en la calculadora. Ahí se ve. Y ahora le vamos a dar Shift 1. Luego vamos a irnos a 4, que es variable. Y vean que aquí, vamos a ver si lo acerco un poco más. Si lo acerco un poco más, vamos a ver que no pegue tanto la luz. El primero me dice tamaño de la muestra. El tercero, la desviación estándar poblacional. El segundo, vamos así. 1, tamaño de la muestra. 2, x barra. Y ven que x barra es este que está acá. Entonces apretamos 2, x barra. Le damos igual y nos da 98.6, que es exactamente lo que está ahí en pizarra. Ahora,
También vamos a necesitar calcular S, que es la desviación estándar de la muestra. Sin embargo, eso es lo que les dije, que no se los puedo explicar a pata porque es un procedimiento muy largo. Pero entonces vean lo que vamos a hacer. Venimos de nuevo con la calculadora. Les voy a enseñar. Desde el inicio, otra vez. Para salirme de este modo estadística le doy mode 1. Ahora bien, vuelvo de nuevo al modo estadística. Mode 3, 1. Ingreso otra vez todos los valores. Sé que aunque es un poco tedioso es para que ustedes practiquen. 107, 92. Cada vez que ingreso uno le doy igual. 97, 95, 105, 101, 91, 99, 95 y 104. Le damos igual, volvemos a apretar acá, a C. Ahora nos vamos a Shift 1, le apretamos 4 y ahora vamos a apretar el 4 también, que es donde tiene la S, que es de desviación estándar. Entonces 4 y nos dice que la desviación estándar es 5,54, eso es lo que vamos a poner acá. Entonces vean que ya averiguamos los otros que estábamos ocupando. 5,54 es la desviación estándar. Ya tenemos este dato, tenemos este dato, tenemos este dato. ¿Qué nos falta calcular? El T. ¿Y cómo se calcula T? Para eso, donde yo les puse los datos importantes, venía una serie de reglas. T se calcula de la siguiente manera, vean. En primera instancia, al tamaño de la muestra siempre le voy a restar 1. Entonces, si el tamaño de la muestra es 10, le resto 1, me da 9. Eso me va a dar la columna que se conoce en la tabla T-Student como los grados de libertad. Voy a ponerles aquí, GL, que significa grados de libertad. Ahora, de acuerdo a 9 grados de libertad y al nivel de confianza, que es de un 90%, confianza, un 90%, me voy a ir a la tabla T-Student para ver el valor de T relacionado a estos dos de acá, a los grados de libertad y al nivel de confianza. Entonces vamos a ver a cuánto corresponde T. Y vamos otra vez con la tabla, pero la tabla de T es una tablita nueva que les tengo que explicar. Esta está en la página 649. Entonces, vean lo que tenemos que hacer. La tabla de T es un poco diferente a la tabla de Z, sin embargo es en forma de campana también. En estas partes de acá nosotros vamos a tener lo que se conoce como grados de libertad. Vean que en este ejercicio los grados de libertad que obtuvimos son 9 y tenemos que hacer como, vamos a ver, les voy a explicar, como una intersección. Aquí va a venir grados de libertad y aquí arriba la confianza. Entonces, la intersección entre ellos dos va a ser el valor de T. Buscamos, entonces, en el libro, grados de libertad 9 con un nivel de confianza, vea que aquí dice, intervalos de confianza de un 90%. Aquí está 90%, aquí está el 9%. Por lo tanto, el valor de T corresponde a 1,833. 9 grados de libertad y una confianza de un 90%. 1,833. Así es como se busca T. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Buscar tanto el límite inferior como el límite superior. Límite inferior. Límite superior. Ahora les digo en qué página está la desviación estándar, porque en este libro también viene, que son en los primeros capítulos, para que si ustedes lo quieren hacer a pie, puedan sacar este resultado a pie también. Sin embargo, no es tan evaluado
sino que ustedes sepan de dónde proviene ese dato. ¿Ok? El límite inferior siempre va a ir con negativo y el límite superior, con positivo. Entonces sería aquí x barra menos t por la desviación estándar de la muestra dividido entre el tamaño de la muestra. Sustituimos valores, x barra, ve que lo encontramos acá, 98,6 menos t, 1,833, que fue el que averiguamos en la tabla, por la desviación estándar, que si bien aparte es bien largo, lo obtuvimos en la calculadora, dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, que es 10. Así obtenemos el límite inferior. El límite superior es la misma fórmula, pero con más. Entonces ingresamos cada uno de estos en la calculadora y en la práctica cada uno de sus resultados corresponde a el límite inferior 95,39 y el límite superior 101,81. Entonces ya sabemos que con una confianza del 90%, las observaciones se encontrarán entre el intervalo de 95,39 y 101,81. Y el error de lo que se puede cometer, el error de que yo falle, es de un 10%, porque ya la confianza es de un 90%. Entonces, esto es lo que habría que aplicar en un ejercicio con TEC. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí no me dan datos de la muestra, digamos, si no me dan esta serie de datos, sino que ya me los dan así, de esta manera? Y pues todavía es más fácil. Recordar que solo utilizo T cuando no tengo la desviación estándar poblacional, sino que tenemos la desviación estándar de la muestra. Chicos, el ejercicio número 16 también es de T, entonces les queda de práctica. Ese sí viene con los datos ya proporcionados, entonces es más fácil, no tienen que calcular ni la desviación estándar y demás. El ejercicio número 17 dice lo siguiente. El administrador de la bomba El Trapiche desea conocer la proporción de sus clientes que utilizan tarjeta de crédito al pagar su compra. Para tal efecto selecciona 80 clientes y descubre que 60 de ellos pagaron con tarjeta. A. Estime el valor de la proporción de la población. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la proporción poblacional. Y C. Interprete los resultados. Entonces ven que con esto no hay dónde perderse, porque ahí me están diciendo que desean conocer la proporción de clientes que utilizan tarjeta de crédito. Entonces, obviamente vamos a tener que utilizar la fórmula de la proporción de la población. Nos dan una serie de datos para poder calcular la proporción, entonces vamos a anotarlo en pizarra. Este es el ejercicio 17. Datos. Ya sabemos que es un intervalo de confianza. Un intervalo con P. ¿Por qué me indica la palabra proporción? Muy bien, entonces en los datos, ¿qué datos nos brinda el ejercicio? Bueno, nos dicen que de 80 clientes, que es la muestra que se selecciona, N, 80, 60 son los que utilizan tarjeta. Entonces, esa X va a ser 60. ¿Por qué? Porque los otros 20 me imagino que son los que pagan de contado. Ok, entonces, con estos datos, ¿qué podemos hacer? Conocer la proporción de la población. Entonces, ven aquí. P es igual a 60 entre 80. Con eso vamos a responder el punto A. ¿Qué dice el punto A? Estima el valor de la proporción de la población. 60 entre 80 es una población, una parte entre un todo, 0,75. Entonces, este 0,75 de acá es el que va a ir en estas P. ¿Lo ven?
Ahora, ¿qué nos falta también para poder calcular el intervalo de confianza? Ver cómo está Z. ¿Lo ven? ¿Cómo calculamos Z? Y Z se calcula como lo vimos en el intervalo de confianza con Z. Vean que el nivel de confianza que nos brinda el ejercicio es de un 95% también. Entonces está muy fácil porque ese ya lo habíamos visto. Si yo quiero calcular Z, ¿verdad? De acuerdo al nivel de confianza que decía la regla, el 95% se divide entre 2. Eso nos da una probabilidad de 0,475. Esta probabilidad la buscamos en la sopa de probabilidades de la tabla de Z en la página 647 y vemos que el valor de Z relacionado a esa probabilidad era 1,96. ¿Lo recuerdan? Si cambia el nivel de confianza, entonces va a venir otra probabilidad y otro valor de Z. Ya tenemos el valor de Z, que es 1,96. Entonces, ya con esos dos datos, que son la proporción y el valor de Z, podemos encontrar el límite inferior y el límite superior. Entonces, el límite inferior siempre va a ir con negativo. Tengan mucho cuidado cuando ingresan esto a la calculadora. Voy a hacer el superior de una vez. Vean que esto va en el numerador. ¿Ok? Sustituimos. Donde va P, ¿qué tenemos que poner? 0,75. Donde va Z, 1,96. Y aquí de nuevo, en el numerador 0,75. 1 menos 0,75. Vean que está largo este. Dividido entre el tamaño de la muestra, que es 80. Vean que ya yo lo anoté desde el inicio. Observamos aquí paréntesis. Sustituimos aquí de nuevo, todo igual, pero ahora con más en el límite superior. Esta es realmente fácil. Lo que yo he visto es que cometen mucho error a la hora de ingresar la raíz. Recuerden que del 1,96 lo que separa, digamos, a la raíz y al 1,96 es una multiplicación. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Una vez que ingresamos estos dos, el límite inferior, muchas veces lo ven así, y el límite superior corresponde a, ya les voy a decir, 0,65 el inferior y el superior 0,84. En el punto C nos dicen que interprete los resultados del intervalo de confianza. Entonces les puse una interpretación ahí bastante bonita que viene en la práctica y dice lo siguiente. Con una confianza del 95%, la proporción de clientes que utilizan la tarjeta de crédito al pagar su compra oscila entre 0,65 y 0,84. Entonces, este sería uno de los ejercicios de estimación e intervalos de confianza con la proporción de la población. Bien, chicos, lo que corresponde al ejercicio 18 es igual a un intervalo de confianza de acuerdo a la proporción. Entonces, ese lo pueden tener ahí para practicar. Y ahora vamos a irnos a un tema bastante interesante y que sería el final, que es la elección del tamaño de la muestra, del tamaño adecuado de la muestra. Entonces, para calcular el tamaño de la muestra, y en eso sí me gustaría que por favor me pongan extrema atención, se puede hacer de dos formas de acuerdo a lo que nos soliciten en el ejercicio. Vamos a utilizar esta fórmula que está en la página 268 si nos hablan de la media y la desviación estándar. Para calcular el tamaño de la muestra. Pero si nos hablan acerca de la proporción, para calcular el tamaño de la muestra vamos a utilizar esta fórmula.
Para eso vamos a ver el ejercicio 19 y 20, que de hecho son bastante interesantes, chicos, y que les va a ayudar mucho. Este es el tema final, entonces es importante saber aplicar cada uno de ellos. Vean que, por ejemplo, para averiguar Z, para eso nos van a dar el nivel de confianza, que hay que ir a la mitad y así verlo en la tabla y demás. Y aquí vamos a tener que necesitar la P, que significa una proporción, ¿verdad? Ok, entonces me dedico a leer el ejercicio. E indica lo siguiente. Dice el ejercicio número 19 y tenemos que identificar cuál de las dos fórmulas aplicar. Entonces, dice lo siguiente. El Instituto Costarricense de Turismo planea encuestar a una muestra de visitantes que ingresan a Costa Rica y con ello saber cuántos de ellos van a acampar. Los cálculos actuales indican que acampan el 35%, es decir, un porcentaje de los habitantes. Vean lo que dice. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para calcular? Y ahí nos dicen la palabra clave. La proporción, entonces sería aquella fórmula que vemos allá, de la población con un nivel de confianza de un 90% y un error admisible del 2%. Y vean que ese 2%, chicos, viene como en letras, pero hay que agregar, eso fue lo que mucha gente falló en este examen, que digamos venían 2, pero por ciento, entonces hay que agregarle el porcentaje. Vean que fallido ahí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Voy a resolverlo aquí abajito porque estos son no tan largos. Entonces, los datos que nos brinda el ejercicio 19 son los siguientes. Datos. Y recuerden que seleccionamos esta porque nos hablan acerca de la proporción. Datos. Nos dicen que acampan el 35% de los habitantes. Entonces, eso sería la P, 35% o 0.35, como ustedes gusten. Con un nivel de confianza, ¿para qué nos brindan el nivel de confianza? Para poder calcular este Z que está acá. Con un nivel de confianza del 90% y un error máximo admisible, la E, que es de un 2%. Muy bien. Entonces, ya con estos datos podemos averiguar Z y poder aplicar la fórmula para saber cuál es el tamaño de la muestra. Es muy importante, chicos, que en este caso sí se redondee, porque las muestras, por ejemplo, usted no va a decir 15.2 alumnos, no, se redondea hacia abajo o hacia arriba. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. En primera instancia tenemos que calcular Z. ¿Cómo se calculaba Z? El nivel de confianza lo tenemos que partir a la mitad. Vean que ahora es un 90%, lo dividimos entre 2. Veamos ¿a cuánto corresponde esa probabilidad? No. 0.45. Entonces recuerden que de acuerdo a esto, tenemos que buscar en la sopa de probabilidades para encontrar cuál es el valor de Z asociado a esa probabilidad. Si no hay uno exacto a 0.45, buscamos el más cercano a él. Entonces, en el libro, en la página 647, que igual es donde se encuentra la tabla de Z, en la tabla grande de probabilidades, que le digo yo la sopa de probabilidades, vamos a buscar 0.45. Entonces, vamos a ver. El más cercano y que lo incluya sería el 1.65, que sería la probabilidad más cercana, 0.4505. Entonces, el valor de Z aquí corresponde a 1.65. ¿Ven qué interesante? Y ya con este cálculo de Z yo puedo montar la fórmula para averiguar de cuánto asciende el tamaño de la muestra. Entonces sustituyámosla acá. Ven qué interesante. Entonces sería
35% o 0.35, 1 menos 35% por 1,65 dividido entre el error admisible, que es un 2%, o sea, eso es lo que nos podemos equivocar, elevado a la 2. Van a ver que entonces a ustedes el resultado, una vez que lo ingresemos en la calculadora, les va a dar 1548. Y recuerden que le dije que si les da algún dato con decimales, hay que redondearlo porque es una muestra. Muy bien, esto sería entonces el ejercicio número 19. Tengan mucho cuidado cuando ingresan los datos y si van a trabajar con porcentajes, también tengan cuidado si no trabajan con decimales. Bien, ahora vamos a hacer el último ejercicio y indica lo siguiente. Para determinar la cantidad de horas que los estudiantes utilizan Internet para hacer sus tareas, jugar y comunicarse con sus compañeros y familiares, se selecciona una muestra y aplica un cuestionario. Antes de seleccionar los estudiantes, se necesita calcular el tamaño de la muestra. Vean que ese es el tema que estamos trabajando. Para ese cálculo se conoce la desviación estándar y vean que es una de las palabras claves que yo les puse a ustedes aquí para aplicar esta fórmula. Se conoce que la desviación estándar del tiempo de uso de Internet es de 8 horas. Se establece que el error al calcular la media, y vean que es otra palabra clave, debe ser inferior a 2 horas, con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que requiere para llevar a cabo el estudio? Entonces vean chicos que ahí no hay donde perderse. Si yo quiero calcular el tamaño de la muestra a través de la media y la desviación estándar es esta fórmula y a través de la proporción es esta otra fórmula. Entonces, los datos del ejercicio 20 los apuntamos en pizarra y averiguamos a cuánto corresponde esa muestra. Datos, recuerden que es el ejercicio 20 y que ya sabemos qué es este porque nos hablan de la media y de la desviación estándar. Nos dicen que esa desviación estándar, que es sigma, corresponde a 8, ¿verdad? Y dice que se establece un error, ahí sí, el error máximo admisible, vea que dice que es inferior a 2. Aquí, a mí me habían dicho que era un 2%, aquí simplemente es 2. Y dice que nos dan un nivel de confianza del 95%. ¿Para qué nos brindan el nivel de confianza? Vuelvo y repito. ¿Para qué? Para poder calcular el Z y poder montar la fórmula. Entonces, primero calculo Z, que sería un 95% dividido entre 2. Eso sí nos da el que ya conocemos. 95% entre 2, 0,475. Buscamos en la tabla de probabilidades y recordemos que era 1.96. Este entra muchísimo, entonces van a ver que ustedes se lo van a aprender de memoria. Y con esos datos, ¿qué vamos a hacer ahora? Con este dato de Z, montar la fórmula, montémosla acá. Z va a ser 1,96 por la desviación estándar, que es 8, dividido entre el error admisible, que es 2, elevado al cuadrado. Entonces, una vez que ingresamos esos datos a la calculadora, a mí siempre me gusta probarlos para ir haciéndolo con ustedes. Entonces, vean que sería, abro paréntesis, pongo el símbolo de fracción, 1.96 por 8, dividido entre 2 y todo eso elevado al cuadrado. Y nos dice que, vean aquí en pantalla, que la muestra es 61,46. Sin embargo, yo les digo a ustedes que no puede venir con decimales, se redondea hacia abajo o hacia arriba. Entonces, el tamaño de la muestra sería 61. Con esto concluimos con la materia de primero ordinario. Les deseo que les vaya excelente, los quiero mucho y que Dios los bendiga.